En esta oportunidad quiero mostrar un poco una nueva figura de lo que son los sistemas bilineales sobre la esfera. En realidad, la idea es atacar la controlabilidad en la esfera. Para eso voy a explicar un poco para los que no están familiarizados con lo que es un sistema de control. Bueno, en general, un sistema de control tiene esta forma, ¿no? Es decir, es ecuaciones diferenciales, pongámosle ordinarias o parciales, lo que puede ser. Tenemos una derivada y tenemos un campo vectorial, una función que depende del estado, es decir, donde vive este elemento, y el U que nosotros podemos manejar, que es el control, ¿no? Entonces, esta escritura es la que generalmente vamos a utilizar. Bueno, para un contexto general, el X pertenece, digamos, a una variedad diferenciable, o pónganle como un conjunto que está contenido en algún Rn, ¿ya? Estas son funciones o campos vectoriales que van de, digamos, de la variedad, producto vectorial con el espacio de controles, ¿no? En el mismo espacio, ¿no? Entonces tenemos el U, que le llamamos el control, que tiene esta expresión, que es un vector que está en Rm, ¿no? Dependiendo de cómo es el U, si es acotado o es todo. En general vamos a pensar que es acotado, que es donde se presentan los problemas que son de aplicación, ¿no? Y resolver esta ecuación, pues nos va a dar una curva, ¿no? Y esta curva obviamente depende del punto inicial, ¿no? El tiempo en que recorremos y del control, por eso tiene un parámetro más acá, ¿no? Y el tiempo está en R. Bueno, en ese sentido, un sistema de control, pues podemos encarar los problemas básicos, digamos, ¿no? Entonces, uno de los problemas es ver la controlabilidad y el otro la estabilidad. Cuando son sistemas no lineales, en general se habla de estabilidad, ¿no? Pero lo que vamos a atacar o lo que se está atacando aquí es el problema de controlabilidad. Eso es lo que vamos a hacer, es lo que se está haciendo con este tipo de sistemas. Bien, ¿en qué consiste el problema de controlabilidad? Lo que dice es que si nosotros tomamos dos elementos en el espacio de estados, ¿no? Los estados X y, debemos ser capaces de encontrar dos controles con sus tiempos y dos tiempos positivos, tal que si empezamos en el punto o en el estado X, queremos llegar ahí a través de la solución, ¿no? En un tiempo t sub 1. Y recíprocamente, si partimos del punto Y, ¿no? Queremos llegar a X en el tiempo 2. Si logramos hacer esto con todos los estados, entonces decimos que el sistema es controlable, ¿ya? Decimos que el sistema es controlable. Entonces, ese es el gran problema que vamos a encarar y de hecho hay soluciones, hay ya casos, digamos, entre comillas, cerrado, cuando tenemos una cierta característica del sistema de control, ¿ya? Los puntos, donde que recorren, digamos, lo que van del trayecto entre ir de X a Y, las llamamos órbitas positivas. Y cuando retrocedemos, las llamamos órbitas negativas, ¿sí? Esto da una especie de tener un entorno, digamos, en la trayectoria, de tal manera que si en algún momento faltara una dirección, pues podemos encontrar otra dirección por hacer el corchete del Y. Bueno, este corchete del Y, si pensamos en matrices, es el conmutador, es como multiplicar A por B menos B por A, ¿no? Ese es un conmutador y lo que hace en realidad es abrirnos una nueva dimensión para ver, para tener un entorno de la trayectoria. Eso es lo que está haciendo, ¿ya? Bien. Entonces, una de las condiciones que se conoce como LARC es la condición de rango de las álgebras del Y. Es decir, que nosotros buscamos, como les digo, en un aspecto local, son abiertos en la trayectoria, lo
que queremos es encontrar una especie de, pongámosle así para las ideas básicas, un subespacio vectorial metido en el espacio tangente. El espacio tangente es un espacio vectorial, ¿no? Donde, afín, digamos, donde el neutro es en este caso el punto donde se está tomando. Entonces, este de acá es una especie de subespacio. Lo que queremos hacer es buscar el subespacio generado por estos campos de vectores más pequeño, ¿no? Y que además lo que queremos hacer es que la dimensión de este subespacio tenga la dimensión que tiene esta variedad. Si fuera un Rn, pues que tenga la misma dimensión. Esa es la condición de rango de las álgebras de Lie. Entonces, esa condición fue demostrada en el 73 por Sussman. Sussman fue, es uno que se dedica a la teoría de control geométrico, es un argentino. Entonces, él demuestra, ¿no?, en este resultado que a través de una distribución no es nada más que es un subespacio de esta. Piensen ustedes que cuando tenemos un vector, lo que hacemos al integrar es encontrar una curva, ¿sí? Tenemos una derivada, encontramos una curva. En este caso tenemos varias direcciones, lo que hacemos es buscar una superficie, en este caso una variedad que le llamamos integral máxima. Quiere decir que cuando encontramos el espacio tangente a esta variedad integral máxima, su espacio tangente coincide con este delta, que es la distribución, ¿ya? Lo interesante de este resultado de Sussman es que las órbitas, que hace un momento mostraba, las órbitas positivas y negativas, se encuentran en esta integral maximal, es decir, que tienen estructura. Eso es lo interesante, ¿no? Tienen una estructura y se puede explotar esa estructura para los resultados que uno necesita. Bueno, en este sentido, fíjense que vamos a decir, eso es justamente la condición LARC, que el sistema satisface la condición de rango de las álgebras de Lie si ocurre esto de acá, ¿no? Que la dimensión de la distribución, es decir, la que está dada por la variedad integral máxima, es exactamente la dimensión de la variedad, ¿no? Entonces, por lo menos localmente, se puede mover en todas las direcciones. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Vamos a podernos pegar en un entorno pequeñito, ¿sí? Eso es lo que dice esto. Ok. Entonces, recuerden ustedes que a un principio mostrábamos que un sistema de control en general tiene este aspecto. Piensen ustedes en X punto, una función que depende de X y U, ¿no? Entonces, una familia, si hacemos variar el U, tenemos una familia, digamos, de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ahora, para resolver, nosotros podemos dividir en dos grandes, unas que son las lineales, otras que son las no lineales. Esas son las que queremos resolver. Obviamente, en general, uno piensa, las lineales pues deben ser las más sencillas de resolver, y las no lineales, pues sí, ahí ya tenemos problemas, ¿no? Porque en general, incluso las lineales podemos pensar que son ordinarias y las podemos manejar. En el caso de sistemas de control lineales, ¿sí?, tienen esta forma, tienen este aspecto. Si fíjense que ese X de XU que aparecía, ahora aparece de esta manera, donde es X punto, tenemos la matriz multiplicada por X, otra matriz multiplicada por U, ahí están las respectivas dimensiones, para que todas estas operaciones tengan sentido, ¿no es cierto? Ahora ya no tomamos la variedad, tomamos RD, entonces tenemos este tipo de sistemas. Como les decía, uno piensa que cuando son lineales, pues el sistema siempre va a ser controlable, o por lo menos es fácil de decidir la controlabilidad de este tipo de sistemas. Bueno, entonces existe un teorema que dice que este sistema satisface LARC. Fíjense que la condición de Kalman es LARC, nada más, la condición de rango de las álgebras de Lie. Sí, solo si nosotros vemos el rango de esta matriz. Ya, este es el rango de la matriz, vemos la dimensión de este rango, y si vemos que es D, pues satisface el ARC. Y si satisface el ARC y todo esto, decimos que el sistema es completamente controlable. Este resultado se conoce como el criterio de Kalman, porque fue quien lo demostró en los 60, ¿no? 1960, pues él demostró este criterio para el caso lineal, donde uno dice que está cerrado.
aquí hay muchas sutilezas que no voy a entrar en esos detalles, porque depende mucho de dónde esté el U. Si el U está en RM en general, no en un conjunto cerrado o acotado, entonces este criterio vale. Si está cerrado, pues tenemos que ver un poco de estabilidad, ver los autovalores de la matriz A, ¿no? Entonces, módulo esos detalles, pues este caso lineal estaría cerrado, ¿ya? Eso es lo que tenemos en cuanto al caso lineal. Pero, ¿qué pasa en el caso no lineal? Fíjense que tenemos este sistema de control, ¿no? Ya le he quitado la suma, que es no lineal. No, en este caso no está como la forma lineal con la matriz AX, ¿no? Ahora, es cierto que deben existir o existen diversas técnicas o métodos para poder resolver estas de acá. Piensen ustedes simplemente en que aquí aparecen sistemas o ecuaciones parciales, ¿no? Cualquier tipo de ecuaciones, integrales, son una forma no lineal que se quiere resolver. Entonces, la idea que aquí vamos a manejar, que se maneja, ¿no? Es tratar de linealizar, ¿ya? Vamos a tratar de linealizar este sistema. En este caso, lo que hacemos es buscar un punto fijo, es decir, que cuando igualamos me devuelve el punto, vamos a suponer que el x asterisco es el punto, y lo que queremos hacer es linealizar y ahí encontrar algunos resultados donde me diga que el estado vive por ejemplo, en una variedad invariante, que los flujos son conjugados, etcétera, ¿no? Entonces, esas propiedades son las que necesitamos para poder encontrar la solución de un sistema no lineal. Bien, un primer intento de linealizar y resolver estos sistemas de control no lineales es, pues, linealizar respecto a X, respecto a U. Empezamos a linealizar, ¿no? el sistema y nos vamos a encontrar con un sistema de este tipo. Es decir, derivamos respecto de X con sus derivadas parciales, etcétera, y derivamos respecto a U, evaluamos en el punto fijo y nos vamos a encontrar con este tipo de sistema. Si nos fijamos este sistema, ahora en la variable I, no es nada más que un sistema lineal, ¿no? O sea, al derivar respecto al estado y respecto al control, encontramos un sistema lineal. En este caso, las soluciones bueno, este tipo de sistemas no nos dan la solución por más que apliquemos Kalman, ¿no? Porque en general los flujos o las trayectorias no son conjugados, ¿sí? Se puede probar que no son conjugados. Entonces, no nos da esa solución. Este primer intento queda ahí y, bueno, no nos lleva mucho, excepto en algunos casos que probablemente se pueda resolver. Un segundo intento, en el caso no lineal, es solamente linealizar en la variable del estado, solamente en X, dejamos de lado el control. En ese caso, lo que nosotros obtenemos es un sistema de control de esta forma, ¿no? Evaluado obviamente las derivadas en el punto fijo, donde el control ya está afectando también al estado. Y este tipo de sistemas son los que llamamos sistemas bilineales. Entonces, aquí es donde tenemos que ver y si existe formas de encontrar variedades invariantes, si sus flujos son conjugados, en general sí lo son, sí lo son. Entonces, la, la técnica de linealizar solamente en X me lleva a lo que son los sistemas bilineales, ¿ya? Entonces, resolver un sistema no lineal a través de una linealización nos va a llevar necesariamente a un sistema bilineal, porque en los sistemas lineales no se tienen los resultados de conjugación de flujos, aquí sí, y lo que vamos a hacer es buscar características que nos permitan ver cuándo este sistema ya sea controlable o sea estable. Va a depender del problema que uno esté encarando. Por eso surge la necesidad de estudiar a los sistemas de control bilineales, ¿no? Nos sirven para resolver ese tipo de situaciones. Bien, entonces, por eso es que, si ustedes recuerdan, el resultado o el título de esta charla tiene que ver con la controlabilidad o los sistemas bilineales sobre la esfera.
Resolver los sistemas bilineales, también existen varias técnicas, ¿no? Varias técnicas. Aquí vamos a utilizar un criterio, ¿no? De hecho, no vamos a poder resolver como lo que tiene Kalman para una dimensión general. Voy a mostrar ejemplos nada más de los pasos que se han seguido en este contexto de los sistemas bilineales. Entonces, para nosotros un sistema bilineal, después de haber hecho esa apertura, es de esta forma, ¿ya? Tiene una matriz donde está multiplicado por el estado, una suma de matrices donde también el control está afectado también por el estado, que en resumen se puede escribir de esta forma, ¿no? Y aquí ya son matrices, tenemos el control dentro de RM, porque este es un vector en RM donde estos U sub I son las componentes de este vector. Tenemos las matrices y tenemos las soluciones, ¿no? Podemos resolver, esto lo vamos a una solución donde el phi representa a una matriz fundamental, ¿no? De la ecuación diferencial al resolver. Bueno, el problema ahora es, aquí me lo comí una S, el problema es buscar los criterios de controlabilidad de este tipo de sistemas, ¿no? Ojalá podamos encontrar uno parecido al que tiene Kalman, que sacó en los 60, y pues el caso estaría cerrado, ¿no? Ok, pero antes déjenme, a modo de información, ¿quiénes son los que trabajan, ¿no? En un buen tiempo sobre estos tipos de sistemas? Aunque aquí faltan muchos nombres, pero voy a destacar a algunos, ¿no? Por ejemplo, en álgebra lineal y en la teoría de grupos de Lie, ¿no? Aquí aparece David Elliott, que tiene un texto en Sprinter sobre sistemas de control bilineales que ha salido el 2009. Ayala y San Martín tienen un trabajo en 1999 sobre bilineales en el plano para matrices de traza cero, es decir, el especial lineal de 2×2, utilizando la teoría de acciones de grupo. También existe trabajos de Shakov, que no lo puse, que lo hizo en su tesis doctoral para sistemas bilineales, y él tiene un resultado en ED3 para esto, pero en la esfera, ¿ya? Y bueno, en forma analítica, utilizando sistemas dinámicos, conjugación topológica y todo aquello, está Frisch Colonius y Wolfgang Kliman, ¿no? Un trabajo en Alemania, ambos son alemanes, uno trabaja en Alemania. El profesor Kliman trabajaba en Ames, en Iowa, él ya está retirado de la matemática, según lo que me escribió. Tienen un libro sobre justamente teoría de control en general y hace énfasis especialmente en sistemas bilineales el 2000. Entonces, lo que yo voy a hacer, o en lo que he trabajado, es utilizar la técnica de Colonius-Kliman, ¿ya? Entonces, voy a explicar un poco esa técnica para luego mostrarle lo que estoy haciendo. Ok. En ese contexto, entonces, lo que tenemos aquí en el criterio de Colonius-Kliman es que, dado el sistema bilineal, que lo voy a escribir de esta forma, con los B sub I, ya expliqué esto, qué significa, que es la matriz fundamental, etc. Esta se puede descomponer en dos subsistemas. Uno es el sistema angular, ¿sí? El sistema angular, y otro es el sistema radial, ¿sí? El sistema radial. Tal vez aquí corresponda hacer un dibujo. Entonces, fíjense, piensen en el criterio de Kliman, ¿sí? Piensen que Rn es todo este R2, todo este plano. Lo que dice Kliman es lo siguiente. Recuerden que el problema de control para nosotros es, si me tomo este punto y este punto, necesito encontrar una trayectoria, ¿sí? Aquí no me salió, este es el bar phi, la solución, ¿sí? Digamos, si quiero llegar de este punto a este punto, pues agarro y me dirijo mediante esta línea verde hasta acá. Esa es la solución. Entonces, si quiero hacer eso en el plano, ¿sí? Lo que usted tiene que hacer primero es dividir su sistema en dos. Uno es en el sistema que lleva en este caso, al círculo o a la esfera o a la mitad de la esfera, que sería el proyectivo, nos lleva acá, ¿sí? Mediante la proyección esta radial, ¿no? Fíjense que tomo estos dos vectores del radio, agarro esta trayectoria y lo voy proyectando. Llega hasta aquí, este de acá llega acá y tengo una trayectoria aquí,
¿sí? Tengo esa trayectoria. Lo mismo hago para este. Lo traslado, lo proyecto y tengo estas dos trayectorias. Entonces, lo que dice Colonius Clima es lo siguiente. Usted divide en un sistema que está acá, que sería este de aquel sistema proyectado, ¿sí? Y luego tiene el sistema radial. El sistema radial es este tamaño, ¿no? La norma que aparecía, que voy a volver a mostrar, este es el tamaño, la dimensión de este tamaño, desde el punto hasta el punto de la curva, ¿ya? Entonces, lo que dice el criterio de Kliman es, usted primero tiene que encontrar la controlabilidad en este círculo. Es lo primero que tiene que hacer. Es decir, que si yo me doy 2 puntos aquí en el círculo, digamos en 2 puntos, debo ser capaz de encontrar una trayectoria que me permita pegar de este a este, ¿no? Digamos, por ejemplo, si yo tomo este punto, este de acá, pues con las proyecciones que he hecho, yo tengo esta trayectoria, ¿sí? Entonces va a ser controlable en este caso en la esfera S1. Ahora, el problema es cuando quiero levantar hacia el plano. ¿Cómo hago para levantar al plano? Porque si ustedes se fijan, si yo regreso, digamos, de proyectar, ¿no? Este sistema, agarro, me voy a venir a esta parte y voy a tener esta de acá. Subo con la curva naranja, voy a tener esta de acá. Pero estas dos no se me pegan, ¿sí? Fíjense que su punto está acá. No voy a poder llegar de este punto a este de acá. Para eso necesitamos algo que se llama el exponente de Lyapunov. Lo que nos permite hacer el exponente de Lyapunov es llegar con pequeños trazos de este punto que está segmentado hasta este punto de acá, o si quieren de esta, podemos llegar hasta acá, ¿no? Eso tiene que ver con una cuestión técnica que se llama, que lo hemos denominado el intervalo de controlabilidad. Entonces, lo que dice es lo siguiente, ¿no? El criterio de, tenemos el sistema, lo proyectamos al sistema angular y luego tenemos el radial, esa línea punteada del origen hacia la longitud, hacia donde está la curva, ¿sí? Básicamente el criterio de Kliman, el teorema en sí, dice, ¿no? Dado un sistema bilineal que satisface el arc, este es el sistema, el P de sigma, es el sistema que está proyectado en el círculo o en la esfera, ¿sí? Que satisface el arc, que era la condición de Kalman, si lo satisface, con U compacto, si estamos hablando de un compacto, entonces estos son equivalentes. Dice, el sistema de arriba es completamente controlable en todo el espacio. Fíjense que en el dibujo yo ponía R2 menos el origen, porque si llegamos al origen, pues es un punto fijo, no nos vamos a poder mover, excluimos el cero. Es controlable si, solo si, se cumple estas dos cosas. Primero, el sistema en la esfera, que es este P de sigma, es completamente controlable. Este P, esta proyección, piensan que es el S1, o si no la mitad, que es el P, y el cero está en el interior de este intervalo de controlabilidad que les decía, que cuando subimos arriba no podemos pegar 2 puntos, pues necesitamos estos que se llaman los exponentes de Lyapunov, que en términos de matrices, para los que no están familiarizados con los exponentes de Lyapunov, pueden pensar que es los autovalores de la matriz, que dependen de X de U, que tiene esta característica. Quiere decir, este es el más pequeño y este es el más grande. Que si el cero está aquí, en este intervalo de estos autovalores, ¿no? De estos autovalores, que son el supremo y el ínfimo, debe haber por lo menos un autovalor negativo y un autovalor positivo. Eso es lo que quiere decir este criterio. Entonces, repito, para que el sistema sea completamente controlable en el espacio, debe ser controlable en la esfera, y para poder regresar hacia el espacio RD, debemos tener autovalores negativos y positivos para ciertos controles U. Eso es lo que dice el sistema o el criterio de Colonius-Clima. Bueno, con esta idea, nosotros pretendemos buscar criterios parecidos al de Kalman. O sea, si en cuestiones aplicadas le damos a un economista, a un ingeniero o a alguien que esté interesado en controlar algún sistema, le mostramos el criterio de clima, que tiene que ver con autovalores responsables, no va a querer hacerlo, ¿no es cierto? Entonces es mejor tener matrices y ver si tiene traza, cuestiones elementales en las operaciones de matrices, digamos, ¿no? Eso es lo que le interesa. Entonces, lo que hicimos fue, en un primer trabajo, ver
¿Qué pasa en cuestión del plano? ¿No? ¿Qué pasa si tenemos un plano? ¿Cómo se hace este sistema? Bueno, el sistema bilineal es de esta forma. El control, aquí hay un solo control que es los reales y tenemos las matrices 2 por 2. Bien, sencillo. Este resultado ya ha salido. En una primera instancia se ha hecho para el círculo y luego se ha cerrado para todo el plano. Es decir, se ha encontrado el intervalo de controlabilidad. Es un trabajo hecho por Ayala, por mi persona, Kliman y Leonardo Laura, ¿no? Él lo hizo cuando estaba estudiando su maestría. Atacamos con él el problema del intervalo de controlabilidad. Esto está publicado en la revista matemática de ciencia, de ciencias de la computación, bajo este título. Ustedes pueden buscar en internet y sale publicado, y ha sido publicado en el 2016, ya hace 4 años ya, ¿no? Entonces, está este resultado. Y en esencia lo que dice es lo siguiente, ¿no? Como les digo, la controlabilidad, el criterio de Kliman, que parece un poco engorroso, se puede simplificar de la siguiente manera en este caso, ¿no? Los detalles están ahí en la revista. Primeramente, para el caso angular, es decir, cuando lo proyectamos sobre el S1, ¿no? Esta es la mitad del S1, nos dice, si el sistema satisface el ARC, entonces el sistema es controlable acá si tenemos esta expresión. Todo esto quiere decir que el sistema proyectado sobre S1 admite, para algún control, admite un autovalor complejo. En términos de matrices, porque todavía cuando decimos existe un control que va a tener autovalor complejo, está inmiscuido el control. Si excluimos el control, pues esto se ve así, que para que sea controlable, el determinante de esta matriz, recuerden que este es el corchete del I, es conmutador, esta es la matriz A por B menos B por A. Si conmutan es 0, ¿no? El determinante va a ser 0, pero si no conmutan, o es menor que 0, para que el sistema sea controlable, o si en caso de que nos dé mayor o igual que 0, o bien la matriz A tiene autovalor complejo, o la matriz B tiene autovalor complejo, ¿no? Entonces, estamos en términos solamente el resultado de las matrices A y B y saber calcular el determinante, ¿no? Entonces, el sistema ahí es controlable. Ahora, si queremos volver al plano, es decir, el intervalo de controlabilidad, tenemos el sistema, ya sabemos qué significa ser controlable en el S1, en el P sub 1, o P super 1, en el sistema angular. Entonces, para que el 0 esté en el interior, recuerden que aquí uno puede pensar, para un control tiene autovalor negativo y autovalor positivo. Eso se da si solo si la traza de la matriz B es distinto de 0, o la traza al cuadrado de A por B menos 4 veces el determinante de A por B es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, con esto queda cerrado, digamos, el caso en el plano. Ya tenemos un criterio. No será tan limpio o tan simple como Kalman, pero ya lo tenemos en términos de las matrices A por B para sistemas bilineales. ¿Sí? Entonces, quiere decir que un sistema no lineal, que se puede linealizar solamente en variable X, dando como, surgiendo a través de eso un sistema bilineal, pues ya podemos determinar su contrariedad con estas dos. Ahora, la idea es, ¿qué pasa en los otros casos, no? ¿Qué pasa para R3, para Rn? ¿Cómo podemos hacer? O tenemos que seguir haciendo estas técnicas uno por uno. La idea es tratar de hacerlo recursivo. ¿En qué sentido recursivo, no? Es decir, si ya tenemos la controlabilidad en el plano, pues ojalá podamos llevarlo a R3 recurriendo a lo que ya tenemos en el plano, ¿no? Esa es una primera instancia que podemos pensar, ¿no? Entonces, como siempre hay que dejar una beta para los estudiantes. Aquí tienen para estudiar, digamos, ¿no? Bastantes casos para los estudiantes que están terminando y para la gente que quiere seguir trabajando en matemáticas. Los problemas para R3, para R4, etcétera, están abiertos, o sea, en términos de encontrar esta matriz. Si bien es cierto, tenemos criterios generales, como mostraba quienes están trabajando,
no tenemos criterios de este tipo, ¿no? Es una búsqueda, digamos, ¿no? Y una de esas que yo me he enfrascado es resolver el caso 3, ¿sí? En el caso 3. Hay avances también en el caso 4, hay gente que está trabajando, pero estoy trabajando para el caso 3, ¿ya? La idea es la misma. Agarramos un sistema en R3, vamos a encontrar su sistema angular y vamos a ver después qué pasa con su intervalo de controlabilidad, ¿no? Lo que tengo preparado para esta oportunidad, en los avances que estoy haciendo, ya varias veces he comentado sobre esto, no he encontrado una ligazón, digamos, en el objetivo que yo tengo de utilizar recursivamente los resultados que se ha encontrado para el plano, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí encontramos el sistema angular para el caso L3, por eso le he llamado sobre la esfera. Este sistema que está acá, bueno, aquí lo he puesto en P2, pero este sistema ya está en exactamente donde queremos, en la esfera, ¿ya? Ok, pero ya en otras oportunidades he mostrado que este sistema, por más que uno lo pase a coordenadas polares, etcétera, no es nada agradable. Si uno lo ve y lo analiza, pues es bien complicado de intentar resolver por acá, ¿sí? En estos días, justamente cuando empezaba el problema de las cuarentenas, me puse a volver a revisar con calma y bueno, la idea surgió ya en el seminario de tratar de ver qué pasa con la proyección estereográfica. ¿Qué pasa si nosotros agarramos la proyección estereográfica hacia el plano, le quitamos el polo norte y vemos qué ocurre con esta de acá, ¿sí? Entonces, al hacer la derivada, porque necesito hacer la diferencial para poder llevar el campo vectorial, ¿no es cierto?, los vectores. Entonces, tenemos este tipo de sistemas, ¿sí? Aquí fíjense que esta matriz A solamente es el sistema A, no es el sistema de control, pero esta es la forma que tiene, ¿sí? Entonces, si nosotros pasamos este sistema bilineal al plano mediante la proyección estereográfica, ya reemplazamos en lugar de la matriz A nuestro sistema de control, ¿sí? Aquí tenemos nuestro sistema de control proyectado en la esfera, que viene del sistema de 3x3, matrices 3x3 en estos puntos. Vamos a encontrar que nuestro sistema tiene esta forma, ¿no? Donde la matriz, estas son las matrices A, B, sus entradas, tenemos el punto en la esfera, y este sistema, si uno hace operaciones, se va a encontrar que aparece descompuesto en 7 subsistemas. Lo interesante de estos subsistemas son sistemas que aparecen en el plano, ¿ya? Por ejemplo, el sistema sigma sub 1 es de este tipo. Si uno observa, pues este de acá es lo que significa a la submatriz A sub 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, proyectarlo sobre la esfera. Es como la que se ha visto sobre P1, ¿no? Que ya se tiene un resultado. Esta de acá es en general. El único problema es que tenemos que ver en qué cuadrante está, porque son positivos. Los otros subsistemas son de esta forma, ¿ya? O sea que hay una especie con la proyección estereográfica de ver al sistema de R3 pasando por la esfera y pasándole al plano en sistemas que están en el plano que se puede utilizar el resultado que tenemos, ¿ya? De hecho, entonces, eso es lo que se ha trabajado ahora. Uno puede observar, sí he hecho, no lo he escrito para mostrarles ahora, porque estamos avanzando en esta tarea. Este de acá, sí está en la esfera, si hacemos cambios de variables, podemos ver que sí sea en la esfera, y ya tenemos el criterio de controlabilidad, ¿no es cierto? Que nos decía que el sistema, en este caso este subsistema, es controlable en el círculo, sí, solo si el determinante del corchete del I de A por B es menor que 0, vamos a tener que hacer esta matriz con esta, sea menor que 0, y si es mayor o igual que 0, calcular si cuando tiene autovalor complejo, o su discriminante es complejo, lo mismo. Entonces, tenemos para este caso. Este caso es lineal, también se tiene, y para estos otros casos, pues,
son problemas de estabilidad, ¿no? Podemos utilizar la desigualdad de observabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar, por eso decía eh, el título, Sistemas de Control sobre la Esfera, que ahora lo podemos ver como cuestiones en el plano que van a dar los criterios de controlabilidad para S1. Y luego preocuparnos por el intervalo de controlabilidad, que donde también tenemos algunos resultados que he ido avanzando, que en una posterior conferencia pues les haré conocer, ¿no? Entonces, a los subsistemas que hemos visto, pues le aplicamos los criterios de control que tenemos para el caso 2 y con el criterio de sistemas híbridos, ¿no? Podemos ver la controlabilidad general, es decir, tenemos que tener que en algún momento se intersecten estos dos conjuntos de control y ver que podemos pasar de un otro lado. Ese es el criterio de los híbridos. En algún momento voy a hablar de los sistemas de control híbridos, ¿no? Son sistemas que tienen una parte lineal y otra parte discreta. Entonces, unen esos dos conjuntos de control, bajo una intersección, pues se tiene la controlabilidad completa, ¿no? Entonces, hay toda una teoría sobre esto, que la podemos utilizar acá, aplicarlo a nuestros subsistemas, ¿ya? Bueno, la bibliografía que uno puede revisar si quiere tener más información sobre estos sistemas, está el libro de Colonius Kliman, que donde está su criterio, que es la dinámica de control, que lleva el nombre de nuestro seminario. Y pues para el caso 2, como les decía, pues tenemos esta publicación del trabajo de 2. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, estoy aquí para absolverlas. Bueno, en principio agradecer al profesor Efraín Cruz por su presentación en este tema que está trabajando en los últimos años, y les voy a pedir a los asistentes que puedan abrir sus micrófonos para poder hacer las preguntas o dudas que tengan. Adelante, por favor, los que desean consultar. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Gracias, doctor, por la presentación. Tengo una pregunta. Cuando descompone el sistema en esos 7 términos, dijo que tenía como 7 sistemas independientes. Eso significa que cada uno de estos sistemas tiene comportamientos lineales, porque eso me dio a entender. Si analizamos el comportamiento de cada uno de estos, me dio a entender que había como una especie de superposición en analizar la controlabilidad independientemente. Claro. Bueno, si uno hace, a ver, cuando uno aplica la proyección estereográfica, encuentra este sistema, se va a encontrar con estos subsistemas. Se puede descomponer en estos subsistemas, ¿no? Probablemente muchos de ellos, y eso es lo que hay que analizar, lo que estoy haciendo ahora es analizar la controlabilidad de cada uno de los casos, ¿sí? Es decir, voy a analizar esto como un sistema independiente primero y luego voy a ver la ligazón que tiene que haber, porque tiene que haber una ligazón para poder encontrar la controlabilidad en toda la esfera, ¿no? Porque no pueden ser conjuntos invariantes, y este invariante. No voy a poder pasar de los conjuntos de control de este sistema 2 al sistema 1 y los otros. Entonces tiene que haber alguna conexión, ¿sí? De hecho, he estado resolviendo este de acá y el sigma 2. Existe una intersección donde sí se puede pasar, utilizando el criterio de los sistemas híbridos para la controlabilidad, sí se puede pasar de uno al otro. Entonces, lo que me está faltando, ya formalizar y escribir, digamos, en términos de un artículo, estos otros casos, ¿no? Que no creo que sea muy complicado por la forma en que se ve, ¿sí? Recuerden que aquí, aunque aparece el S1, S2, S3, estos de acá solamente tienen 2 variables, ¿no? Porque el S3 es, en realidad, como están en la esfera, la suma de estos al cuadrado me da 1. Entonces ahí podemos despegar, tenemos solamente 2 variables en las cuales se puede controlar, ¿no? No es que yo quiero resolver independientemente y no haya una ligazón entre ellos. Tiene que haber una ligazón porque quiero controlar en la esfera.
Porque si cada uno es un conjunto invariante, no voy a poder pasar de uno al otro. ¿Mm? No sé si respondes tu consulta. Ya. Gracias. Sí, responde. Yo también quisiera hacer una consulta. Sí, adelante, Jimmy. Creo que va en la misma línea que de la pregunta anterior, porque, o sea, ¿cuál es el criterio para que este sistema en el plano se divida en 7? Son bilineales, ¿cierto? Esa es la Sí. primera pregunta. Entonces, ya tienes el criterio del plano para cada uno, ¿no? Uh-huh. Por lo que parece que, inclusive si cada uno fuese controlable, que la suma sea controlable es un problema de naturaleza compleja, ¿no? No es inmediato. Sí. Entonces, mi pregunta es, por lo que acabas de decir, ¿qué técnicas estás intentando implementar para poder conseguir controlabilidad de inclusive 7 sistemas acoplados por sumas, ¿no? Sí, la idea es utilizar esto, ¿no? El criterio de los sistemas híbridos. Existe hay muchos trabajos en el sentido de los sistemas híbridos. Estos sistemas híbridos son sistemas que generalmente los resultados se han dado para sistemas que tienen una parte continua y otra parte discreta, ¿sí? Entonces vas con un sistema continuo hasta cierta parte, luego aparece un criterio discreto y luego aparece otra vez continuo. Entonces, ¿cómo haces la ligazón de esas? Lo que dice la teoría es que tú resuelves para la parte continua y luego para la parte discreta y tienes que fijarte que en sus dominios o en la cuestión de los conjuntos de control, en la intersección no sea vacía para poder pasar de ese conjunto de control al otro. Es sencillamente eso. Voy a preparar una charla ya adaptada, digamos, al tipo de sistemas que estoy queriendo resolver, a este tipo de sistemas, para ver cómo se puede hacer, porque no quiero tener, digamos, que si con estos no lleno todo, lleno una parte y con el sistema 7 lleno otra parte, sean invariantes estos de acá, ¿no? No pueda pasar de los que tenga estas. Tiene que haber una ligazón entre todos, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a formalizar y yo creo que con eso, personalmente pienso, y esta es una conjetura, estaría cerrado el caso de la esfera, porque se ha logrado, de alguna manera, si uno se pone a pensar en este tipo de sistemas, se ha logrado llevar, ¿no?, como una especie de recursividad a un problema que ya está resuelto, que es al plano. Si se resuelve de ese modo, obviamente no va a ser sencillo, debe haber algunas condiciones para que la intersección no sea vacía, pues vamos a tener la controlabilidad, ¿no? Bueno, eso es lo que espero, es un trabajo que hay que hacer. No sé si... Bueno, ¿hay más preguntas? ¿Alguien más? Yo tengo unita más, perdón. El sistema que está en la diapositiva actual está siendo usado con una de las proyecciones estereográficas, ¿no es cierto? Estamos asumiendo que solo vivimos en el hemisferio norte de la esfera, o podemos asumir que que podemos hacer el salto a la otra parte de la esfera, donde ya tendríamos que usar otra proyección estereográfica y tendríamos que hallar el difeomorfismo entre las dos, y cómo afectaría esto a la estructura que usted ya tiene acá. Bueno, si queremos resolver, digamos, a los dos, no habría problema. Recuerda que el sistema, en el criterio de Kleeman, pues solamente toma la mitad, ¿sí? Ya. Toma la mitad. No hay problema con eso, ¿no? O sea, es simétrico. Si lo cambias, va a haber un cambio de signo nada más y pues se puede usar la misma técnica. No va a haber mucho problema. Eso no es el gran problema. El problema ahora está en resolver ¿no? Ya, perfecto. Perfecto, gracias.
Bueno, ¿alguien más? Bueno, creo que no hay más, entonces a nombre de la dirección del instituto agradecemos al profesor Efraín Cruz por su presentación y pues este material va a estar disponible también en la página del instituto para que se pueda rever y quizá generar más preguntas posteriormente a su correo electrónico del autor, ¿no? Entonces, bueno, se le agradece y que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos por su presencia.